La historia del Arca de Noé es, sin duda, una de las más fascinantes y misteriosas de todas las escrituras. Se trata de una relación que ha trascendido frontera y generaciones, cargada de lecciones, simbolismos y preguntas sin respuesta. Pero, ¿realmente conocemos todo lo que encierra este episodio? Más allá de lo que ya hemos escuchado tantas veces, ¿qué secretos podrían esconder el Arca de Noé? Hoy, te invitamos a un viaje profundo y revelador. Vamos a explorar no solo los eventos que rodearon la construcción del arca, sino también el simbolismo y los misterios que hacen de esta historia algo mucho más grande de lo que parece una simple vista. Imagina por un momento que vives en una sociedad en la que todo lo que conoces está al borde de la destrucción. Que te encuentras entre las pocas personas justas en medio de un mundo sumido en la corrupción. Y que, un día, recibes un mensaje divino que cambia tu vida para siempre. Debes construir un arca gigantesca porque un diluvio está a punto de acabar con toda la humanidad. Ese fue el reto que enfrentó a Noé. Él, un hombre justo y fiel, fue elegido para salvar no solo a su familia, sino también a una selección de animales que repoblarían la tierra después del cataclismo. La decisión de Dios no fue tomada a la ligera. El diluvio, un acto de justicia divina, no era simplemente un castigo, sino una oportunidad para purificar la tierra y comenzar de nuevo. Pero antes de tomar esta medida extrema, Dios miró a la humanidad en busca de una chispa de esperanza. Y fue entonces cuando encontré a Noé. En medio de un mundo corrupto, Noé fue descrito como un hombre justo y perfecto en su generación, Génesis 6:9. Su vida íntegra y su relación cercana con Dios lo distinguían de todos los demás. La elección de Noé no fue casual. Dios lo seleccionó no solo por su justicia, sino porque sabía que Noé tenía la fe y la fortaleza necesarias para llevar a cabo una tarea monumental. Y así, en medio de una tierra destinada a ser destruida, Noé recibió un mandato divino: construir un arca que lo salvaría a él, a su familia y a las especies de animales que repoblarían la tierra. Pero antes de entrar en los detalles de esta increíble misión, es importante detenernos un momento y reflexionar. ¿Qué tan profundo había caído la humanidad para que Dios decidiera empezar de nuevo? ¿Qué tan corrupto puede llegar a ser el corazón del hombre cuando se aleja de su Creador? Estas preguntas no solo son relevantes para entender el pasado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestro presente. La historia de Noé comienza con una simple pero poderosa afirmación: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de una humanidad corrupta y perdida, Noé se destacó por su fe y su justicia. Pero, ¿qué hizo que Noé fuera diferente de los demás? En un mundo donde reinaban la violencia, el egoísmo y el pecado, Noé vivía una vida íntegra, guiado por su relación con Dios. Él no se dejó influenciar por la maldad que lo rodeaba. En su corazón, la fe seguía viva, y esa fe fue lo que lo hizo digno de la gracia divina. Dios vio en Noé al hombre ideal para llevar a cabo una misión extraordinaria: salvar a una parte de la creación mientras el resto del mundo sería destruido. Y así, le dio una tarea monumental: construir un arca, una enorme embarcación que sería su refugio durante el diluvio. Pero este no era un simple bote, sino una estructura diseñada según los planos divinos. Las instrucciones eran claras y precisas. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estaba hecha para resistir las aguas torrenciales y ser el hogar de Noé, su familia y una selección de animales durante el tiempo que fuera necesario. Noé no cuestionó a Dios. No solicitó pruebas ni señales adicionales. Simplemente ayudó la misión que se le había dado. Y aquí es donde se revela una de las mayores lecciones de esta historia: la fe ciega de Noé. A pesar de que no había señales visibles de un diluvio inminente, Noé se dedicó con total compromiso a cumplir el mandato divino. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en lo que Dios le había prometido. Noé sabía que las promesas de Dios se cumplirían, aunque el mundo a su alrededor pensara lo contra. Imagínate lo que debía haber sido para Noé y su familia trabajar durante años en la construcción de un arca colosal mientras soportaban las burlas y el desprecio de aquellos que no creían en sus advertencias. Mientras golpeaban las maderas y construían los compartimentos, Noé confiaba en que estaba haciendo lo correcto, aunque no hubiera una nube en el cielo. Para muchos, su esfuerzo parecía en vano, pero para él, cada clavo, cada tabla, era un acto de obediencia a Dios. Pero, ¿qué significaba realmente esta construcción? No solo era un refugio físico, sino un símbolo de la salvación divina.
El arca representaba la protección que Dios ofrecía a aquellos que eran fieles a su palabra, un lugar donde la vida sería preservada mientras las aguas del juicio cubrían la tierra. Pero, ¿qué pasaría una vez que el arca estuviera lista? La respuesta la encontramos en el llamado divino a los animales, un acto que sigue desconcertando a muchos. La construcción del arca no fue una tarea sencilla. Noé recibió de Dios instrucciones necesarias para levantar una embarcación de dimensiones colosales, algo que nunca antes había sido visto ni construido en la tierra. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivaldría a más de 135 metros de largo. Para poner esto en perspectiva, es casi como construir un barco tan largo como un campo de fútbol. Noé y su familia se pusieron manos a la obra, confiando en que este proyecto titánico tenía un propósito más allá de... Pero, ¿cómo sería la vida de Noé durante estos años de arduo trabajo? Lo más probable es que los vecinos y las personas de su comunidad lo vieran como un loco. Alguien que construyera un barco gigantesco en medio de tierra firme, sin una gota de agua a la vista, debía parecerles completamente irracional. Pero a pesar de las risas y el desprecio, Noé no desvió su mirada de la misión que Dios le había encomendado. Día tras día, cada golpe de martillo y cada tablón colocado eran un acto de fe. Mientras la humanidad seguía en su camino de corrupción, Noé estaba preparando el refugio que los salvaría a él, a su familia, y a los animales que Dios traía. Pero, más allá de la construcción física, el arca tenía un profundo simbolismo. Representaba la salvación que Dios estaba ofreciendo a la humanidad a través de Noé. Aquellos que entraran en el arca estarían a salvo de la destrucción que se avecinaba. Sin embargo, mientras Noé seguía construyendo, nadie más escuchó el llamado. La gente continuó viviendo sus vidas, ignorando las advertencias y burlándose de la idea de un diluvio. El tiempo para arrepentirse se agotaba, y solo los que creían en la promesa de Dios encontrarían refugio en el arca. Finalmente, el arca estuvo lista. Y aunque para muchos aún no tenía sentido, la fe de Noé estaba a punto de ser recompensada de la manera más impresionante. Ahora, el siguiente paso era el más misterioso de todos, el llamado de los animales. ¿Cómo reuniría Noé a todas las especies de la tierra para que entraran en el arca? Lo que estaba por suceder era una prueba más del poder y la providencia divina. El arca ya estaba lista, pero faltaba un componente clave para cumplir con el mandato de Dios, los animales. Dios había ordenado a Noé que llevara al arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que después del diluvio pudiera repoblar la tierra. Ahora, imagina el desafío que esto implicaba. En un mundo sin tecnología moderna, ¿cómo podría Noé reunir a todos estos animales? Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue nada menos que milagroso. Los animales comenzaron a llegar, guiados por una fuerza que solo puede explicarse. No fue necesario que Noé buscara cada especie o atrapara a los animales en jaulas. Los animales llegaron por su cuenta, obedeciendo un llamado que ni Noé ni su familia podrían haberse realizado por sí mismos. Desde los leones más feroces hasta los pequeños insectos, todos fueron atraídos al arca. Era como si el instinto de supervivencia que Dios había puesto en cada criatura los guiara hacia el refugio que los salvaría. La escena debió ser impresionante. Filas de animales avanzando hacia el arca, algunos caminando, otros volando, pero todos dirigiéndose al mismo lugar. Incluso los depredadores naturales parecían haber dejado de lado sus instintos, caminando pacíficamente junto a sus. Este acto milagroso tenía un profundo simbolismo. Los animales no solo representaban la diversidad de la creación, sino también la renovación de la vida después del juicio que estaba por venir. Dios no solo quería salvar a la humanidad, sino también a su creación. Cada especie, cada criatura tenía un lugar en el plan divino. Este desfile de vida era una muestra de la promesa de Dios de restaurar la tierra después del diluvio. Una vez dentro del arca, los animales se acomodaron en los compartimentos que Noé y su familia habían construido. Todo estaba listo. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron también. Y entonces, algo que nunca había ocurrido antes sucedió. Las puertas del arca se cerraron, no por manos humanas, sino por la mano de Dios. En ese momento, el destino del mundo exterior quedó vendido. Lo que venía a continuación era el cumplimiento de la advertencia que Noé había proclamado durante años: las lluvias torrenciales estaban a punto de comenzar.
El juicio estaba a la vuelta de la esquina, y mientras el arca estaba lista para proteger a los elegidos, el mundo exterior se enfrentaría a la devastación. Y así, mientras Noé y su familia permanecían en el arca, las primeras gotas de un diluvio sin precedentes. Y entonces ocurrió, lo que parecía imposible para los incrédulos, lo que muchos habían ridiculizado durante tanto tiempo, comenzó a materializarse. El cielo, que hasta entonces había permanecido despejado, se cubrió de nubes negras y densas. Las primeras gotas de lluvia cayeron suavemente al principio, como una advertencia que nadie fuera del arca escuchaba. Pero pronto, esas gotas se convirtieron en torrentes implacables. Los cielos se abrieron por completo y el agua comenzó a caer con una furia que el mundo nunca había visto. Noé y su familia, junto con los animales, estaban a salvo dentro del arca. Las puertas habían sido selladas por Dios mismo, protegiendo a todos los que estaban adentro del caos que se desataba en el exterior. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo campos, montañas y finalmente ahogando las ciudades. Todo lo que existía fuera del arca fue consumido por las aguas del juicio. Imagina el estruendo de las olas golpeando, el rugido del viento y el torrente incontrolable de lluvia. Para quienes estaban fuera del arca, ya no había escapado. El agua no solo caía del cielo, sino que también brotaba desde las profundidades de la tierra. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y el planeta entero parecía estar sumergido bajo un océano sin fin. En ese momento, el arca flotaba sobre el caos, como un símbolo de salvación en medio de la destrucción. Mientras todo lo que existía perecía bajo las aguas, Noé y su familia estaban protegidos por la gracia de Dios, dentro de la embarcación que habían construido con. Durante esos 40 días, Noé y su familia debieron vivir momentos de gran incertidumbre. La tierra que conoció desapareció bajo el agua, y con ella, el mundo anterior. Sin embargo, dentro del arca, había una calma diferente. El arca, que había sido ridiculizada por tantos, ahora demostraba ser el refugio que Dios había prometido. Y mientras las lluvias seguían cayendo, la fe de Noé y su familia era la única luz en un mundo cubierto de oscuridad. Pasaron los días, y finalmente, la lluvia cesó. Pero aunque las precipitaciones habían terminado, las aguas seguían cubriendo toda la tierra. Durante meses, el arca continuó flotando sobre las aguas del juicio, esperando pacientemente el momento en que Dios indicara que era seguro regresar a la tierra firme. Pero antes de que esto sucediera, algo extraordinario debía pasar, las aguas debían retroceder y la vida en la tierra. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el diluvio finalmente cesó. Noé, su familia y los animales permanecían en el arca, flotando sobre un mundo completamente sumergido en agua. El rugido de las olas y el estruendo de la tormenta habían dado paso a un silencio inquietante. Todo lo que alguna vez conocieron había desaparecido. La tierra que antes estuvo bajo sus pies ahora estaba oculta bajo un inmenso mar. Pero, a pesar de la devastación, Noé y su familia mantenían la esperanza, confiando en que Dios les guiaría hacia un nuevo comienzo. Durante meses, el arca siguió flotando sobre las aguas. Noé miraba a través de la ventana, esperando alguna señal de que la tierra comenzaba a reaparecer. Era un tiempo de reflexión y paciencia, de esperar el momento preciso en el que Dios les permitiría salir del arca. El tiempo que pasó allí dentro no solo fue una prueba de resistencia física, sino también una prueba espiritual. La espera podía haber generado ansiedad, pero Noé confiaba en las promesas de Dios, sabiendo que, aunque todo a su alrededor parecía destruido, el plan divino estaba en marcha. Finalmente, llegó el momento de averiguar si la tierra comenzaba a emerger de las aguas. Noé soltó un cuervo, que voló de un lado a otro sin encontrar un lugar donde posarse. Después, decidió enviar una paloma, pero la primera vez que la soltó, regresó sin noticias. Sin embargo, unos días más tarde, cuando volvió a liberar a la paloma, ésta regresó con una rama de olivo en su pico. Este simple gesto, la pequeña rama verde, fue una señal de esperanza. La tierra comenzaba a secarse, y la vida estaba resurgiendo lentamente. Noé y su familia sabían que el momento de volver a pisar tierra firme se acercaba. La imagen de la paloma con la rama de olivo se ha convertido en un símbolo eterno de paz y renacimiento. Representaba no solo la promesa de Dios de que el diluvio había terminado, sino también la idea de que, a pesar de la devastación, siempre hay lugar para la renovación.
Noé esperó pacientemente, y cuando la tierra estuvo lista, recibió la instrucción divina para desembarcar. Pero antes de que Noé y su familia abandonaran el arca, había una última lección importante que aprender: la gratitud y la dedicación a Dios. Porque el fin del diluvio no era solo un retorno a la vida como la conocían antes, sino una oportunidad para empezar de nuevo, con Dios al centro de sus vidas y decisiones. Cuando finalmente llegó el día de abandonar el arca, la familia de Noé salió a un mundo que había sido completamente transformado. Donde antes había ciudades y montañas, ahora había un paisaje nuevo, fresco y vacío. Era como si el planeta hubiera renacido, una tierra limpia y renovada, lista para comenzar de nuevo. Noé y su familia, junto con los animales, fueron los primeros en poner pie en este nuevo mundo, con la responsabilidad de repoblarlo y darle un nuevo sentido a la vida. El primer acto de Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. Este acto de gratitud fue una muestra de su fe inquebrantable y de su reconocimiento de que todo lo que había sucedido, desde la advertencia del diluvio hasta su salvación, había sido por la gracia divina. Dios, complacido por este gesto, hizo una promesa a Noé y a toda la humanidad: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Esta promesa no fue simplemente verbal. Dios decidió sellarla con un símbolo que sería visible para todas las generaciones futuras: el arco iris. El arco iris, que apareció en el cielo como una señal de la alianza entre Dios y la humanidad, es un recordatorio de que, a pesar de los errores y las imperfecciones humanas, Dios siempre está dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad. Esta promesa de Dios marcaba un nuevo comienzo no solo para Noé y su familia, sino para toda la creación. La tierra, recién renovada, sería el escenario donde la humanidad tendría una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con los designios divinos. Noé, sus hijos y sus descendientes ahora tenían la misión de repoblar la tierra, de cuidar de los animales y de mantener viva la relación con Dios. El mundo que conocían antes del diluvio había desaparecido, pero con esta nueva tierra venía una responsabilidad mayor. Ahora más que nunca, debían recordar las lecciones del diluvio, la importancia de la obediencia, la fe y la justicia. El arco iris, que aún hoy en día vemos después de una tormenta, sigue siendo ese recordatorio de la promesa de Dios, una promesa de esperanza, paz y renovación. El arca de Noé no solo fue un refugio físico para él, su familia y los animales, sino que también tiene un profundo significado simbólico que ha perdurado a lo largo de los siglos. En primer lugar, el arca representa la salvación divina. En un mundo corrompido y destinado a ser destruido, el arca fue el único lugar seguro, el único refugio que Dios proporcionó para preservar la vida. En este sentido, el arca es un símbolo de la protección divina, de la fe y la obediencia que salvan a aquellos que confían en Dios. El diluvio mismo es un símbolo de purificación. La humanidad había caído en una decadencia moral tal que la única manera de restaurar el equilibrio era a través de un juicio cataclísmico. Sin embargo, el diluvio no fue el final. Al igual que el agua limpia y purificadora, el diluvio fue una herramienta para renovar la tierra, no para destruirla completamente. Este acto de purificación permitió que la vida comenzara de nuevo, libre de la corrupción que había consumido al mundo. Otro simbolismo importante es la figura de Noé como intermediario entre Dios y la creación. Noé no solo salvó a su familia y a los animales, sino que también cumplió un papel crucial como representante de la humanidad en este pacto renovado con Dios. A través de su fe y obediencia, Noé demostró que es posible vivir de acuerdo con la voluntad divina, incluso en medio de un mundo corrompido. Finalmente, el arco iris es quizás el símbolo más conocido de esta historia. No es solo un fenómeno meteorológico, sino una señal tangible del pacto eterno de Dios con la humanidad. Cada vez que aparece en el cielo, nos recuerda que, aunque el mundo pueda estar lleno de dificultades, Dios ha prometido nunca más destruir la tierra de esa manera. El arco iris, con sus colores brillantes y su forma perfecta, es un recordatorio de la misericordia y la esperanza que siempre están presentes, incluso después de las tormentas más oscuras. Pero la historia del arca de Noé no es solo una narración del pasado. También es un mensaje para nuestro presente y futuro. Nos recuerda la importancia de la justicia, la fe y la obediencia. Nos enseña que, aunque el mundo pueda caer en el caos, siempre hay lugar para la renovación y la esperanza. Y, sobre todo,
nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con la creación, un llamado a vivir de manera justa y en armonía con el plan divino. La historia del Arca de Noé, más allá de ser un relato fascinante sobre un diluvio universal y una enorme embarcación, es una narrativa cargada de lecciones profundas que resuenan hasta el día de hoy. Nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la justicia divina y la capacidad de empezar de nuevo, incluso después de los momentos más oscuros. Una de las principales lecciones es la importancia de la fe y la obediencia. Noé fue elegido por Dios no solo por ser un hombre justo, sino porque su fe era inquebrantable. Incluso cuando todo a su alrededor parecía apuntar a que lo que estaba haciendo no tenía sentido, él continuó con la construcción del arca, confiando en que las palabras de Dios se cumplirían. Esta es una enseñanza que aplica a nuestras vidas cotidianas. La fe en momentos de incertidumbre puede guiarnos hacia la salvación, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se tambalea. Otra lección clave es la responsabilidad que tenemos como seres humanos hacia la creación. Noé no solo salvó a su familia, sino también a los animales, mostrando que la creación entera tiene un valor propio para Dios. Hoy, más que nunca, estamos llamados a cuidar de nuestro planeta, a ser mayordomos responsables de la tierra y de todas las criaturas que en ella habitan. El arca es un símbolo de preservación, de que toda vida tiene un propósito y debe ser protegida. Finalmente, la historia del diluvio nos enseña sobre la esperanza y el renacimiento. A pesar del juicio y la destrucción, Dios siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. El arco iris, como señal del pacto entre Dios y la humanidad, es un recordatorio de que, aunque atravesemos tormentas, siempre hay una promesa de renovación. Esta promesa de Dios es eterna, y sigue vigente para cada uno. La historia de Noé y el arca no es solo un relato antiguo, sino una fuente de sabiduría que continúa iluminando nuestras vidas. Nos desafía a vivir con fe, a ser guardianes de la creación, y a confiar en que, incluso en los tiempos más difíciles, siempre habrá una nueva oportunidad. Si te gustó este vídeo, suscríbete a Historias Bíblicas Sagradas, un viaje espiritual a través de los relatos más poderosos jamás contados. Que Dios les bendiga hasta la próxima.